Arratsaldeon. Qué frío hace, ¿no? Hoy, qué sudada. Eskerrik asko etortzeagatik. En primer lugar eso, ¿no? Agradeceros que hayáis venido a este cumpleaños muy especial, ¿no? La Juventudes Socialistas, la primera organización político-juvenil de Euskadi y de España. La primera, los más viejos de edad, pero seguimos siendo los más jóvenes de espíritu, los más antiguos y longevos, pero a la vez los más progresistas y actuales. No vinimos de fuera, somos de aquí, la primera organización que se levantó para luchar por los derechos de la gente obrera, la gente trabajadora, la gente humilde, la juventud trabajadora, obrera y humilde. Fuimos los socialistas vascos y a esa historia nos debemos. Es más, no somos esa sucursal que algunas veces algunos nos dicen que somos, ¿no? En todo caso, el socialismo en general es una entidad que nace o se hace fuerte gracias a los socialistas vascos y, en concreto, las juventudes socialistas de toda España nacen aquí, nacen en Bilbao, la primera agrupación de las juventudes socialistas de Euskadi y de España, que se llamó la Juventud Socialista de Bilbao, y nacen aquí cerca, en lo que era el centro obrero hace 110 años. En segundo lugar, excusar la no presencia de algunos exsecretarios generales que habíamos invitado hoy a hablar aquí por motivos estrictamente personales. Ha coincidido, la verdad es que por motivos personales no han podido venir más de la mitad, pero es que el cumpleaños no se podía mover, era hoy y ya está, ¿no? Pero me vais a permitir, es verdad, que cuente alguna de las anécdotas que ellos mismos cuentan de lo que es este periodo, esta historia contemporánea de juventudes, ¿no? Sobre todo porque el objetivo de hoy es, sin ser excesivamente toscos, rememorar lo que hemos sido para certificar que somos más necesarios que nunca, que es lo más importante, ¿no? Evocar algunos recuerdos, sobre todo para los militantes históricos que habéis sido de la organización, y también para que los jóvenes militantes que no han oído estas cosas lo tengan siempre presente, ¿no? Veréis, el primer secretario general, como todos sabemos, fue Patxi López en 1985. Esto no le gusta mucho que lo recuerde, pero es el año que yo nací. El año que yo nací, él era secretario general. Y él, una cosa de la que suele contar mucho es que le tocó ser secretario general a la vez que le llamaron para hacer la mili, ¿no? Y en el primer comité nacional, después de ser llamado a hacer la mili, él suele contar que no le votó ni Cristo la gestión, ningún voto a favor de esa gestión, ¿no? Pero yo os quería contar otra cosa, os voy a leer un pequeño recorte de prensa. Patxi López criticó duramente la política cultural del gobierno vasco, ya que su concepción nacionalista de la cultura vasca no reconoce que la sociedad vasca es culturalmente plural. Esto que podría ser un discurso de ahora es del primer Congreso de Juventudes Socialistas en 1985. Una sociedad plural, una sociedad heterogénea, porque los socialistas como Patxi López llevamos 30 años defendiendo que nuestra sociedad es plural, heterogénea y que hay 2 millones de maneras de sentirse, de sentir vasco, que nuestra identidad, hay 2 millones de maneras de serla y de identificarla, ¿no? Segundo Congreso salió elegido Melchor y constituye un hito que no se repitió hasta el año pasado entre Amaya y yo, y es que era la única vez hasta el año pasado en el que ha habido 2 candidatos en la historia de Juventudes Socialistas, un hombre y una mujer, además, como el año pasado, Loli de Juan y Melchor Gil. Después vino Miquel, que es verdad que no iba a contar nada porque él hablaba hoy aquí, pero hay 2 cosas que tengo la obligación de decir. La primera, que es el único secretario general que repitió, por algo sería, y esto viene la segunda, y la segunda, que es lo que te cuentan cuando te vas afiliando después, es que es el secretario general que más ha marcado la historia de la organización, ¿no? Y es verdad que 5 secretarios generales hemos venido después de Miquel y sigue siendo el secretario general más recordado de la organización de Juventudes Socialistas, para envidia del resto, ¿no? De los 5 siguientes, ¿no? Que no lo conseguimos. Posteriormente vino Dani, que tenía también un compromiso personal este fin de semana, y la mayor anécdota viene el propio día del Congreso, ¿no? Que él mismo ni siquiera se imaginaba que iba a ser secretario general. Se cae el proyecto la misma noche del Congreso, y en la Comisión 3, es decir, la de las copas, o eso contáis los que lo vivisteis, se tuvo que montar una candidatura nueva, ¿no? Las cosas de los congresos. A veces quien entra, como en el Concilio Vaticano, quien entra papa el viernes sale cardenal el domingo, ¿no? Y esto pasa a veces en los congresos. Y bueno, luego vino Eduardo, que es el nexo realmente con esta generación, porque no hay ningún militante de la actual organización que haya vivido secretarios generales posteriores. De hecho, fue mi primer secretario general, y podría rememorar muchísimos recuerdos, porque estos ya los has vivido, no te los has contado, no te los han contado, ¿no? Conferencia de organización, que algunos recordaréis, el curso de formación de Zarauz, que Cain recuerda perfectamente, porque ese día algunos le pedimos que se presentase secretario general, y el propio congreso de despedida de Eduardo, ¿no? Y por último, secretarios generales
Secain, que fue el primer secretario, que sientes un poco como tuyo porque es el primero que votas, ¿no? Y Aitor, que es verdad que no había preparado ninguna anécdota porque iba a venir, pero cosas de quien se dedica al trabajo privado, que tenía unas reuniones de trabajo y no ha podido venir, ¿no? Pero bueno, anécdotas miles porque al final uno compartió ejecutiva codo con codo y hasta el final, ¿no? Y bueno, brevemente esa historia, pero es verdad que os he contado la historia contemporánea, pero son 110 años, ¿no? Y es verdad que a veces es un poco injusto, esto quiero reconocerlo, la figura de la Secretaría General, porque parece que solo nosotros somos egocentristas y solo existimos, ¿no? Quiero que sepáis que cada vez que he mencionado a uno de ellos, a quienes nos referimos las juventudes de hoy en día, es precisamente a todas las generaciones que representaba cada Secretario General. Y muchos de ellos, por cierto, os agradezco que estéis hoy aquí. Y decía que solo he contado la historia contemporánea, pero son 110 años desde que unos jóvenes, liderados por Tomás Meave, abriesen la primera agrupación llamada Juventud Socialista de Bilbao. Y debe quedar una cosa clara. Las juventudes no las funda la dirección del Partido Socialista, no es promotora ni mucho menos, es más, lees los libros de historia y lo que te cuentan es que todo lo contrario, no fue apadrinada por los líderes de partido, sino que nace bajo la reticencia de recelo de aquellos, ¿no? Siempre ha habido estas tensiones, juventudes-partido de vez en cuando, cíclicas, y en aquel entonces era, fijaos, por la propia fundación de la organización, ¿no? Pues eso, la iniciativa parte de un grupo de jóvenes vascos, que lo secundaron pronto en otras zonas, ¿no? Vascos, bilbaínos, Tomás Meave, Dionisio Aguirre, Luis Riñón, Santiago Aznar, Luis e Indalecio Prieto, una serie de socialistas que, como dice la propia revista Lucha de Clases de octubre de 1903, multitud de jóvenes entusiastas acudieron a la reunión previa para tratar de constituir una organización análoga a la que formaban la valiente vanguardia del movimiento socialista de otros países. Se cambiaron impresiones acerca de la necesidad de dar un nuevo impulso a la propaganda netamente socialista, la de iniciar activísima campaña en el seno de los institutos militares. En aquel entonces éramos profundamente antimilitaristas y hoy aún lo somos, y se recuerdan campañas en contra de la OTAN, o hace poco, hace 2 días, campañas como el no a la guerra de Siria, que incluso la intervención de nuestro secretario general en España hizo cambiar algunas reticencias que había en el propio Partido Socialista, y creo que esto hay que reivindicarlo, aunque no sea muy bonito decir que el Partido Socialista tuvo dudas de la posición que marcar en esta guerra. Creo que hay que reivindicar que la juventud, entre otras cosas, estamos también para eso, ¿no? Y difundir libros, folletos, periódicos, hojas, organizar mítines, conferencias, excursiones, formar bibliotecas, instruirse, socializar, solidarizarse intelectualmente, trabajar por la creación de agrupaciones de mujeres socialistas. Esto a Zahara o a Silvia les encantará. Es de la primera revista, de la lucha de clases de aquel entonces. Y decía que constituir grupos de arte y de higiene, ayudar a las labores electorales, he aquí algo del vasto plan de batalla, como se llamaba entonces el plan de trabajo de la futura organización, ¿no? Y bueno, el ejemplo de estos socialistas pronto se llevó a Erandio, a Deusto, a Begoña, a San Sebastián, fuera de Euskadi a Mieres, Langreo, Vigo, Madrid, Oviedo, o aquí también en Vizcaya, Gallarta, La Arboleda, Baracaldo, etcétera, ¿no? Y desde entonces 110 años más. Durante esos 110 años hemos vivido de todo: guerras, dictaduras, destierro, exilio, represión, y durante la democracia, la dictadura del terror que nos coartó la libertad para hacer algo tan sencillo como reivindicar en la universidad los derechos que entonces reivindicábamos, aunque ahora parece mentira que en aquel entonces parecían muchos derechos que reivindicar y ahora nos los están quitando todos, ¿no? Pero sabéis que lo más importante es que aquí seguimos, y más importante todavía del hecho de que aquí seguimos es que vamos a seguir 100 o 110 años más si hace falta, ¿no? Y ahora precisamente toca, en ese momento de crisis, de falta de horizonte, de presente y de futuro, lo que toca es movilizarse, que es verdad que indignarse hay que hacerlo también, pero además, como solemos decir últimamente, además de indignarse, implicarse, porque ahora más que nunca hace falta socialismo, ¿no? Y tenemos que ir donde cada joven, y esa es verdad, responsabilidad nuestra, cada joven con un gen progresista o de izquierdas, para recordarle que estamos aquí indignados pero implicados, ¿no? Y también vosotros y vosotras, los que habéis pasado por la organización, ir donde cada hijo, sobrina o nieta que tenga un problema con su beca, que no encuentre un trabajo digno, que no se puede emancipar, para decirle que no solo se indigne, sino que se implique, para recordarle eso que os decía antes, que llevamos 110 años, pero que vamos a seguir 110 años aquí más, luchando precisamente por mejorar las condiciones de vida de la juventud. Y voy a poner solo 2 ejemplos políticos que demuestran por qué somos necesarios hoy más que nunca, ¿no? El Círculo de Empresarios consideraba esta semana que un buen estímulo para las empresas podría ser la reducción del salario mínimo interprofesional, que está situado actualmente en 645 euros, reducirlo exclusivamente para los contratos de los jóvenes.
Y esto es verdad que hay que decirlo y reivindicando bien alto que es absolutamente inadmisible. Que tras más de un año de reforma electoral ineficiente, este colectivo, el de los empresarios, considere que precarizar aún más sigue estando bien, precarizar aún más la angustiosa situación de la juventud, ¿no? Y es verdad que es insultante para los jóvenes y las jóvenes que se menosprecie de esta manera nuestro presente y nuestro futuro. Es verdaderamente frustrante que nuestro empresariado se permita dar lecciones para la salida de la crisis que solo se basan en su propio beneficio y ahonden en la falta de oportunidades, profundizando en la discriminación que está llevando a la juventud a la emigración, a la precariedad y al desempleo. Y si en Euskadi, en España o en Europa ya hemos comprobado como las políticas puestas en marcha por la derecha nos llevan absolutamente a la precariedad y a la austeridad, las políticas de la austeridad son absolutamente incomprensibles, irracionales, inútiles, ¿no? Y que lo único que valen son los grandes acuerdos o las políticas que de verdad apuesten por el crecimiento, por el empleo específicamente centrado en jóvenes o en parados de larga duración. Sabéis por dónde voy, ¿verdad? Por eso este acuerdo que hemos hecho en Euskadi vale su valor y su peso en oro, porque además nace de las bases que los socialistas venimos reivindicando desde hace años y son las políticas precisamente contrarias a las que se han venido aplicando en toda Europa y en los últimos tiempos. Los alevines, que hay alguno aquí también, tenéis trabajo que hacer en este barrio, los monitores y monitoras de alevines. La juventud, termino ya, necesitamos medidas reales y eficaces que vengan de gobiernos y de políticos y políticas verdaderamente comprometidos con nosotras, ¿no? Que no haga caso a las sugerencias de estos colectivos cuya única aportación son medidas egoístas, atroces y discriminatorias que nos abocan al éxodo, ¿no? Y la pregunta es, y esto viene a eso, ¿quién iba a reivindicar nuestros derechos si no existiésemos, ¿no? O introduciendo el segundo tema, ¿quién iba a reivindicar nuestro derecho a la formación y la educación? Nuestro derecho a la igualdad de oportunidades independientemente de la cuna de la que vengamos. ¿Quién lo iba a reivindicar si no éramos nosotros y nosotras, ¿no? Y ayer lanzamos una campaña, Leire la sabe porque es partícipe de ella, que se llama Gracias a una beca, ¿no? Con la que hemos pretendido desde juventudes de toda España, hemos pretendido poner en valor los logros que han posibilitado las becas en nuestro sistema de bienestar durante las últimas décadas y que en los 3 territorios nos va a llevar a recoger firmas y hacer una consulta a toda la ciudadanía, fundamentalmente a la juventud, para reivindicar esas políticas que hemos hecho durante 30 años y para denunciar las políticas que está llevando a cabo el gobierno de Mariano Rajoy con Wert a la cabeza, ¿no? Contra la ley Wert, los recortes en educación, el tasazo y el nuevo Real Decreto de becas, entre otras cosas, ¿no? De aquellos que consideran que la educación es un gasto cuando realmente la educación es una inversión, ¿no? Y entonces la pregunta, la repito y termino ya, ¿somos o no somos más necesarios que nunca? Porque si no fuese por el socialismo cuando ya estamos en el gobierno, no tendríamos los derechos que hoy tenemos y estamos reivindicando, y si no fuese por los socialistas cuando estamos en oposición, nadie reivindicaría esos derechos, ¿no? Termino ya, y es verdad que aunque he empezado con la historia reciente, sí, Ródenas, es la tercera vez que digo lo he terminado porque aprendo y me gusta aprender mucho de tus intervenciones en el Comité Nacional. Perdón, termino ya, de verdad, He empezado con esto, pero quería decir, no podía terminar sin decir que la historia contemporánea la he contado para que los jóvenes de hoy en día conozcan lo que ha sido Juventudes Socialistas, ¿no? Pero este acto, sobre todo, además en la agrupación Tomás Meave del Partido Socialista, es el homenaje de estos jóvenes de ahora a las personas que habéis pasado en algún momento de la etapa de Juventudes Socialistas en la democracia, y es nuestro homenaje a todos vosotros, porque hoy Juventudes de Euskadi no sería lo mismo sin vuestro paso por esa organización. Lo decía Miquel, además, vuestro paso por esa organización ha sido tremendamente importante para que las juventudes de hoy en día sigamos tirando del carro, que los que estamos, os lo podéis creer, estamos tirando del carro y haciendo lo posible por convencer que la política es más importante que nunca, más importante que nunca. Termino por cuarta vez citando a la lucha de clases del mes siguiente, de octubre del mes siguiente, ¿no? Es importantísimo que los hijos de los trabajadores lleven el germen socialista. Queremos aparecer dignos de ser la esperanza del partido. En breve os diremos, ved a esos rapaces llenos de entusiasmo y de conciencia, ellos constituyen la falange del futuro. Ellos darán hombres y mujeres que reemplacen a quienes la edad impida continuar la lucha. Ellos son los oradores y escritores del mañana. Ellos son los continuadores de todos los grandes trabajos realizados, de todos vuestros esfuerzos en pro de los generosos ideales socialistas. Eso fuimos y eso somos, Juventudes Socialistas de Euskadi. Eskerrik asko, y os dejo con la portavoz del partido, Idoia Mendia.